Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Estamos de vuelta con otro episodio cargado de drama, sorpresas y, como indica nuestro título, la verdad explosiva de la relación entre Burak y Neslihan revelada. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar todos los misterios, rumores y confirmaciones que han rodeado a esta pareja tan comentada. Si son fans de las telenovelas turcas, de las historias de amor intensas y, por qué no decirlo, de los buenos chismes, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje emocional, porque lo que vamos a contarles hoy podría cambiar por completo la percepción que tienen de ellos. Y antes de sumergirnos de lleno en este huracán de información, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, especialmente los que desvelan las intimidades y los secretos mejor guardados de sus parejas favoritas. Estamos listos para empezar, así que acomódense y acompáñennos en esta revelación. La verdad es que Burak y Neslihan han sido el centro de atención mediática durante mucho tiempo, ¿verdad? Desde sus inicios, su química en pantalla era innegable, y eso siempre alimenta la especulación sobre si el amor traspasa la ficción. Y en su caso parece que así fue. Su relación dio mucho de qué hablar, y no solo por la intensidad de sus personajes, sino por los altibajos, las idas y venidas, y las constantes preguntas sobre la solidez de su vínculo. Hemos visto tantas fotos juntos, tantas apariciones públicas, tantas entrevistas donde se les veía enamorados, que era difícil imaginar que algo pudiera tambalearse. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en la superficie. Para entender la verdad explosiva que vamos a revelar, es crucial recordar cómo empezó todo. Se conocieron en el set de una de las series turcas más exitosas de los últimos años. La conexión fue inmediata, dicen los que estuvieron cerca. Empezaron como amigos, como compañeros de trabajo, compartiendo largas jornadas de rodaje, la presión de los horarios y la adrenalina de crear algo especial. Pero, como suele suceder, esa cercanía y la intensidad de las escenas que interpretaban terminaron por derretir las barreras. Los rumores de romance comenzaron a circular discretamente al principio, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos fuera de cámara y algunas salidas privadas que fueron captadas por la prensa. Al principio ambos lo negaban o preferían mantener un perfil bajo, algo muy común en el medio para proteger su privacidad y su relación incipiente. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más abiertos. Compartieron momentos más íntimos en redes sociales, y aunque no eran declaraciones públicas de amor explícitas, se dejaba entrever una profunda conexión. La mayoría de los fans estaban encantados con la idea de que su amor en la pantalla se hubiera materializado en la vida real. Era la clásica historia de cuento de hadas, dos actores talentosos que se enamoran trabajando juntos. Pero como en toda historia de éxito, detrás de las cámaras, la realidad puede ser mucho más compleja. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron a través de filtraciones y testimonios anónimos. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de discusiones constantes. En un principio, estos rumores fueron desestimados como mera habladuría, como el precio que pagan las parejas famosas por estar bajo el escrutinio público. Sin embargo, la frecuencia y la consistencia de estas informaciones empezaron a generar dudas. Aparecían supuestas fuentes cercanas a la pareja que hablaban de un ambiente tenso en sus citas, de reconciliaciones pasajeras y de un futuro incierto. Y aquí es donde entra la decisión final. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, la culminación de todos estos rumores y tensiones desembocó en un punto de no retorno. Durante meses se especuló sobre una posible ruptura, pero siempre había una luz de esperanza, una foto juntos, un comentario positivo que hacía pensar que lo superarían. Pero la verdad cruda y dura, es que las cosas llegaron a un extremo. Según fuentes muy fiables a las que hemos tenido acceso y que corroboran múltiples reportes, la relación entre Burak y Neslihan llegó a un punto crítico. No fue una separación amistosa y repentina, sino el resultado de un desgaste prolongado. Se dice que las presiones de sus carreras, los constantes viajes, la falta de tiempo de calidad juntos y, sobre todo, las diferencias fundamentales en su visión de la vida y del futuro comenzaron a hacer mella en su relación. Los celos que mencionamos antes se convirtieron en un factor importante. Las inseguridades propias del mundo del entretenimiento sumadas a la consta
De atención de los fans y la prensa, crearon un ambiente de desconfianza que era difícil de disipar. La verdad explosiva que vamos a revelar hoy, y que ha sido confirmada por varios portales de noticias turcas de renombre, es que la decisión de separarse no fue unilateral, sino una decisión conjunta, aunque dolorosa. No hubo un gran escándalo público, no hubo peleas televisadas, al menos no que nosotros sepamos. Lo que sí hubo, y esto es lo que muchos no entendieron en su momento, fue un proceso de distanciamiento gradual. Intentaron salvar su relación en múltiples ocasiones, hubo periodos de reconciliación, pero finalmente, ambos llegaron a la conclusión de que seguir juntos sería perjudicial para su bienestar individual. Hubo un momento clave, una decisión final, que tomó lugar en privado, lejos de los focos. Se dice que fue durante unas vacaciones que intentaron para reconectar, pero que lejos de mejorar las cosas, sirvieron para reafirmar sus dudas. Fue allí donde, en un ambiente de calma pero cargado de tristeza, ambos asumieron que lo mejor era seguir caminos separados. Y lo más importante, lo hicieron con un pacto de silencio, para protegerse mutuamente de las críticas y los juicios del público. Por eso, las declaraciones públicas siempre fueron ambiguas, porque no querían exponer los detalles íntimos de su ruptura. Esta decisión final no significó el fin de su amistad, al menos no inicialmente. De hecho, se rumorea que ambos se apoyaron mutuamente en el difícil proceso de separación y en el posterior resurgimiento de sus carreras. Sin embargo, la dinámica de una relación amorosa es muy diferente a la de una amistad, y con el tiempo, la distancia, tanto física como emocional, se hizo más palpable. La verdad explosiva, entonces, no es un solo evento escandaloso, sino la suma de muchas pequeñas grietas que, al acumularse, terminaron por hacer insostenible su relación. Y lo más impactante de todo, es que a pesar de la fachada de felicidad que a veces mostraban, ambos estaban sufriendo las consecuencias de una relación que ya no funcionaba. La decisión final fue, en muchos sentidos, un acto de valentía y autoconocimiento. Es importante recordar que aunque como espectadores disfrutamos de las historias de amor y drama, detrás de cada figura pública hay personas con sus propias emociones, sus propias luchas. Burak y Neslihan, a pesar de ser figuras públicas, también son seres humanos que experimentaron el fin de una relación que, estoy segura, significó mucho para ambos. Y ahora, tras esta revelación, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hemos desgranado los inicios de su romance, los rumores que rodearon su relación, las posibles causas de su distanciamiento y, finalmente, la naturaleza de esa decisión final. Lo que queda claro es que su historia es un reflejo de las complejidades del amor y de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo el constante escrutinio de la fama. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya parecido intrigante y reveladora. Hemos intentado ser lo más precisos y objetivos posible, basándonos en la información disponible y en testimonios corroborados. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más historias y más verdad. Hasta la próxima.